Continuando con la clase, vamos ahora a realizar el etiquetado de entidades vectoriales. Para ello, vamos a ubicarnos en la carpeta de la clase 9, carpeta data, carpeta SIG Perú, y ahora vamos a acceder a la carpeta cultural y vamos a agregar el siguiente shapefile. En este caso, la capa vectorial de geometría puntual, correspondiente a las capitales por departamento de todo el país de Perú. Vamos ahora a asignarle una simbología simple. Le asignamos el siguiente color y le damos en OK. Ahora, para poder aplicar un etiquetado a una capa vectorial, vamos a darle doble clic o ir a las propiedades de la capa vectorial y vamos a ubicarnos en la sección de Labels, o también denominado etiquetas. Ahora, tenemos dos métodos para poder aplicar un etiquetado. La primera hace referencia a un etiquetado simple y la segunda hace referencia a un etiquetado por clase. Vamos a iniciar con la primera y ahora vamos a ubicarnos en la siguiente sección de texto y también con respecto a un campo objetivo a etiquetar. Vamos entonces ahora a desplegar el campo de etiquetado que se quiere en este caso representar con respecto a una descripción, y vamos a observar que tenemos los siguientes campos de atributo. En este caso vamos a elegir el campo de atributo nombre. Ahora vamos a ubicarnos en la sección de texto de simbología y vamos a encontrar que tenemos en la siguiente opción, si desplegamos, los diferentes tipos de letra que podemos aplicar a un etiquetado. Tenemos entonces una gran cantidad de tipos de letra que podemos aplicar entonces como etiquetado para nuestra capa vectorial. Vamos a dejarlo en Arial. Ahora también podemos asignarle un tamaño de letra. En este caso vamos a asignarle 10. Observamos una previsualización. Si cambiamos, por ejemplo, a Arial Black, tenemos una previsualización del tipo de letra que se va a aplicar, también con respecto al tamaño que le asignemos. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a dejarlo en Arial Black. Y ahora también podemos aplicarle un tipo de color al texto que hemos asignado. Por ejemplo, vamos a la siguiente opción. Se encuentra por defecto en color negro. Podemos elegir el color rojo u otro color que sea de nuestra preferencia. En este caso vamos a dejarlo en negro. Y ahora también tenemos el tipo de fuente. Por ejemplo, podemos elegir Bold, aplicamos, y para desactivar le damos otro clic. También tenemos la itálica. Observamos cómo cambia el texto a partir que elegimos un tipo de fuente. Desactivamos con un clic. También tenemos la fuente correspondiente a underline, el subrayado, que se le asigna entonces al texto. Vamos entonces a aplicar los tres tipos de fuente
Y una vez que hemos configurado de manera simple el etiquetado, vamos ahora a activar la siguiente casilla, ya que es importante activarla para poder observar el etiquetado, ya que si realizamos ahora lo siguiente, le damos en aplicar y aceptar, vamos a observar que no tenemos las etiquetas activadas. Vamos nuevamente a las propiedades y ahora sí vamos a activar la casilla para que se muestre en la ventana de visualización principal de ARMAP. Le damos ahora en aplicar y aceptar. Y vamos a observar que tenemos los siguientes etiquetados para cada una de las capitales departamentales del país de Perú. Entonces, como recordamos a la hora de configurar un etiquetado, está en función a un tipo de campo de atributo que se quiera representar. En este caso elegimos el campo nombre correspondiente a cada capital de distrito y posteriormente también con respecto a la configuración del tipo de texto, también con respecto al tamaño, al tipo de fuente y al color que en este caso hemos asignado de color negro. Podemos ahora realizar un acercamiento para poder visualizar el etiquetado de las capitales departamentales. Vamos ahora a ubicarnos nuevamente en las propiedades, en la sección de labels o etiquetado. Vamos ahora a cambiar el campo de atributo objetivo para poder representar un etiquetado. Vamos a elegir ahora categoría, vamos a darle en aplicar y vamos a observar que tenemos el siguiente etiquetado, en este caso con respecto a la categoría de ciudad. Vamos a elegir ahora otro campo de atributo correspondiente a rasgo principal. Seleccionamos, le damos ahora en aplicar y tenemos el etiquetado correspondiente a capital. Y así podemos elegir un campo de atributo determinado para poder representar el etiquetado. Ahora departamento, podemos darle en aplicar y vamos a observar los departamentos correspondientes. También nuevamente podemos ahora cambiar el color. Vamos a asignarle el color azul, le damos en aplicar y tenemos la siguiente presentación de etiquetado. Vamos ahora a cambiarle el tipo de texto. Por ejemplo, podemos elegir el siguiente, le damos en aplicar y así podemos ir probando. Ya va a depender de la preferencia de cada usuario. Por ejemplo, Calibri, tamaño también podemos seguir ajustando a 18, por ejemplo, le damos en aplicar. Tenemos la siguiente presentación. También podemos ahora desactivar el subrayado y darle en aplicar y se va a mostrar de la siguiente manera. Vamos ahora a ajustar el tamaño a 10. Vamos a dejarlo en Arial Black, le damos en aplicar y vamos a cambiarle el color a negro. Ahora vamos a ubicarnos en la siguiente opción de símbolo. Le damos un clic y vamos a observar que se va a habilitar la siguiente ventana. También de igual manera podemos configurar, por ejemplo,
según la librería de Esri. Podemos elegir entonces de acuerdo a la preferencia de cada usuario. Por ejemplo, podemos elegir la siguiente, correspondiente a capital. Vamos a cambiarle el color. Vamos a elegir el siguiente. Podemos también cambiar el tipo de letra. En este caso hemos aplicado con respecto a la librería de Esri. También con la rueda del mouse podemos cambiar el tipo de texto de la siguiente manera. En este caso vamos a dejarlo por capital. También de igual manera ajustar el tamaño del texto. Y también con respecto a la fuente o estilo podemos aplicar entonces bold, la itálica y el subrayado. También tenemos otro tipo de fuente. También de igual manera representa un subrayado. Entonces podemos seguir configurando el tipo de texto. Vamos a darle en OK. Observamos que ha cambiado la configuración. Vamos ahora a darle en aplicar y vamos a obtener la siguiente presentación. Vamos ahora nuevamente a simbología y ahora vamos a ubicarnos en la siguiente opción de edición de símbolo. Vamos a darle un clic y ahora vamos a observar que se habilita la siguiente ventana. Tenemos las siguientes secciones de general, en el cual podemos entonces realizar la configuración del tipo de letra o texto, también el tamaño, la fuente, el color. Y ahora en este caso tenemos otras configuraciones con respecto a un espaciado. Podemos asignarle un espaciado igual a 8. Observamos en la ventana de previsualización en este sector que a medida que cambiamos los valores de espaciado, observamos entonces que se va desplazando el etiquetado, en este caso el texto. Podemos seguir entonces asignando valores para poder desplazar el etiquetado, tal como podemos observar con los valores que estamos asignando. Entonces va a depender ya de la preferencia de cada usuario establecer un espaciado. Vamos a dejarlo en 5 y en 8. Ahora también podemos ubicar el texto yendo a las siguientes opciones. Por ejemplo, si elegimos la siguiente opción, nos va a ubicar hacia la izquierda o hacia la derecha o al centro, teniendo como referencia la entidad vectorial puntual. Y también tenemos la siguiente opción para poder restablecer la ubicación del texto. Entonces podemos aplicar una posición para el etiquetado. En este caso vamos a dejarlo centrado en el centro, teniendo como referencia la entidad vectorial puntual. Ahora vamos a ubicarnos en la sección de formato de texto y podemos ahora ubicarnos en la sección de posición de texto. Podemos elegir las siguientes opciones para poder acomodar, o en este caso ubicar el etiquetado. Entonces podemos seguir configurando de acuerdo a la preferencia que tenga cada usuario.
Vamos a dejarlo en normal. Ahora podemos asignarle un espaciado, por ejemplo 8, con respecto a las palabras del texto que está representando en este caso los nombres de las capitales por departamento. Podemos aplicarle 10, por ejemplo. Vamos a observar el espaciado que se va generando. Vamos a asignarle 4. También de igual manera, en este campo podemos seguir ajustando el espaciado. Seguimos entonces cambiando. Por ejemplo, vamos a observar si aumentamos el valor con respecto a la extensión del texto. Observamos si vamos reduciendo el valor, se reduce también la extensión del texto, y si aumentamos el valor, observamos que se va extendiendo más con respecto a la extensión inicial que se tenía del texto. Vamos a dejarlo en 102. También de igual manera podemos seguir aumentando los valores de espaciado. De la siguiente manera entonces podemos seguir jugando, ajustando los espaciados en caso que el texto se encuentre muy junto. Vamos ahora a ubicarnos en texto avanzado. Ahora vamos a activar la siguiente casilla, en el cual aplica una distorsión del texto. Podemos ir a las propiedades y podemos cambiar el color. Ahora también podemos ubicarnos con respecto a la aplicación de un fondo para el texto etiquetado. Podemos cambiar la forma. Por ejemplo, podemos aplicar la de bordes curvos o rectangulares. También de igual manera podemos cambiar el color del fondo. Por ejemplo, podemos asignarle el siguiente. Le damos en OK. También podemos ajustar el tamaño del borde con respecto al ancho del borde, y también podemos cambiar el color. Vamos a darle en OK. Y también de igual manera podemos ajustar el espaciado del texto con respecto al fondo. Vamos a aumentar los valores y observamos que se va ampliando los márgenes del fondo si cambiamos los valores. También para la parte superior podemos aumentar el espaciado del fondo. Vamos a reducir un poco a 7. Y ahora vamos a darle en OK. Y ahora vamos a ubicarnos en máscara. Podemos aplicar ahora una máscara al texto de la siguiente manera. También podemos cambiar el color de la máscara, por ejemplo amarillo, y vamos a observar la siguiente previsualización. También podemos ajustar la máscara con respecto al tamaño. Observamos que va cambiando el tamaño de la máscara. Entonces, con estas configuraciones que estamos realizando, vamos ahora a darle en OK para poder visualizarlo
en el espacio de trabajo de ARMAP. Vamos entonces a darle en OK. Antes también podemos ajustar en texto avanzado, podemos ajustar los valores con respecto al texto. Observamos la distorsión que aplicamos a la hora de cambiar los valores para el texto. Vamos ahora a darle en OK. Le damos ahora en OK, aplicar y aceptar. Y vamos a observar el siguiente resultado. Vamos a realizar un acercamiento. Ya observamos entonces la siguiente presentación de las configuraciones que hemos aplicado. Observamos la presentación que hemos configurado. Vamos ahora nuevamente a las propiedades. Vamos ahora a simbología o símbolo, edición. Y en este caso vamos a restablecer nuevamente el etiquetado que habíamos aplicado. Le damos en OK. Nuevamente le damos en OK. Le damos en aplicar. Y ahora vamos a observar nuevamente el etiquetado que hemos restablecido. Vamos a propiedades y vamos a observar que las etiquetas o el texto se encuentra muy alejado de la entidad vectorial puntual. Vamos a ajustar. Vamos a símbolo, edición de símbolo, y ahora vamos a dejarlo en left. Vamos a darle ahora, o ajustar en este caso, los siguientes valores. Vamos a restablecerlo en 0. O en 1 para que esté alejado un poco de la entidad vectorial puntual. Vamos a dejarlo en 2. Ahora sí, vamos a darle en OK. Nuevamente en OK. Aplicar. Y vamos a observar que no se encuentra tan alejado el texto con respecto a la entidad puntual. Ahora vamos a ubicarnos en otras opciones en el cual podemos configurar el etiquetado que hemos aplicado. Vamos a ubicarnos ahora en propiedades, en la siguiente opción, y ahora vamos a ubicarnos en cambio de localización y tenemos las siguientes opciones, como por ejemplo ubicarlo en el centro, entre otras opciones que podemos aplicar. Por ejemplo, vamos a elegir el siguiente, vamos a darle en OK, vamos a darle en OK, vamos ahora a darle en aplicar y vamos a observar que ha cambiado la localización.
Vamos a elegir ahora la siguiente localización, le damos en OK, aceptar y aplicar. Y observamos que se va ubicando de acuerdo entonces a las opciones de localización que estamos eligiendo. Ahora vamos a elegir el siguiente, le damos en OK, aceptar, y ahora se ubica en la parte inferior, teniendo como referencia la entidad puntual. Y así entonces podemos seguir configurando la localización del etiquetado. Ahora elegimos el siguiente. Elegimos ahora la siguiente opción. Y así entonces podemos seguir ajustando la localización. Ahora podemos observar que en este sector está muy junto los textos por cada entidad vectorial puntual. Observamos que el etiquetado de Amazonas está superpuesto sobre la entidad puntual correspondiente a la capital de departamento de San Martín. Entonces, para evitar estas aglomeraciones, por ejemplo, en este sector, vamos a ubicarnos en símbolo, edición de símbolo, y ahora vamos a ubicarnos en formato de texto y vamos a elegir la siguiente opción. Le damos en OK, nuevamente le damos en OK y ahora le damos en aplicar. Y vamos a observar que en este caso no se encuentra tan aglomerado. Vamos ahora a aplicarle un tamaño igual a 12. Le damos en aceptar y vamos a observar que en este caso ya no se encuentra tan aglomerado. Observamos entonces el resultado de la configuración que hemos aplicado. Podemos ahora ubicarnos nuevamente en las propiedades, ir a símbolo, edición. Ahora vamos a formato de texto y podemos seguir ajustando con respecto a la posición del etiquetado de texto. Vamos ahora a elegir la siguiente opción para poder entonces ubicar el texto más cerca a la entidad vectorial puntual. Vamos a darle en OK y ahora vamos a darle en aplicar. Y vamos a observar que la posición ha cambiado, ahora está más cerca a la entidad vectorial puntual de cada capital de departamento. Vamos ahora a ubicarnos en la siguiente opción de rango de escala. Vamos a observar ahora que se habilita la siguiente ventana. Vamos ahora a aplicar un mínimo y un máximo de escala de visualización de etiquetado. Vamos ahora a activar la siguiente casilla y primero vamos a elegir un mínimo de escala de visualización. Vamos a elegir en este caso 1 al 100.000. Vamos ahora a darle en OK. Le damos ahora en aplicar y aceptar. Y vamos a observar que ya no se muestra los etiquetados de texto. Ello porque hemos establecido un mínimo de escala de visualización. Vamos ahora a realizar un acercamiento a este sector
y con la rueda del mouse podemos alejarnos y acercarnos y vamos a observar que se visualiza la escala de visualización. En este caso, como hemos establecido como mínimo 1 al 100.000, vamos a ubicar una escala de visualización menor a 1 al 100.000. Y observamos que tenemos nuevamente la visualización del etiquetado de texto en función a una escala mínima de visualización. Observamos que las escalas son menores a 1 al 100.000. Ahora, ¿qué pasa si los valores son mayores a la escala 1 al 100.000? Vamos a observar que ya no se visualiza los etiquetados de texto. Observamos una escala mayor a 1 al 100.000, donde ya no se muestran los etiquetados de texto. Y una menor escala a 1 al 100.000, observamos que ya se visualiza nuevamente los etiquetados de texto. Ahora, nuevamente podemos ir a las propiedades, rango de escala. En este caso ya no vamos a aplicar un mínimo, sino que ahora vamos a aplicar un máximo de escala. En este caso va a ser mayor ahora a 500.000. Vamos a darle en OK, aplicar y aceptar. Vamos a observar que en este caso la escala de visualización es mayor a 1 a 500.000. Es por eso que se muestran los etiquetados de texto. Observamos el valor de escala de visualización en el siguiente campo. Ahora vamos a realizar un acercamiento y vamos a ubicarnos en una escala inferior a 1 a 500.000. Observamos que el etiquetado de texto ya no se muestra. Ahora, una escala mayor a 500.000, nuevamente podemos observar los etiquetados de texto. Entonces, de esta manera podemos nosotros configurar una escala de visualización de etiquetado de texto. Vamos a restringir una escala de visualización, tanto para mínimo y máximo. Y ahora vamos a activar la casilla siguiente, en este caso ya para restringir definitivamente la escala de visualización de etiquetado. Le damos en OK. Y ahora también podemos ir a la siguiente opción de estilos predefinidos, en el cual podemos elegir un determinado estilo, como observamos ya predefinido, de acuerdo entonces a la temática que se esté trabajando. Tenemos para océano, para ríos, entre otros. También de igual manera se puede acceder a las propiedades, ir a simbología, propiedades y configurar nuevamente el texto. Es así entonces como es que podemos aplicar un etiquetado simple para una capa vectorial puntual.